profeta de juicio, profeta de amor. En estos debates de varias veces que nos estuvimos reuniendo con aquel pastor que hacía gala de ser teólogo y que predicaba el evangelio de hoy por hoy, él todo el tiempo me estaba criticando porque el evangelio que presento, la enseñanza que presento, decía que eso no correspondía, que eso no era, parecía yo un profeta de juicio y no un profeta de amor. Y los profetas de la Biblia eran profetas de amor, que hablaban era de la consolación y de la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y bueno, hablamos entonces con él desde Moisés, que siempre habló duro, hasta el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, hasta Habacuc inclusive, mostrando cuál era el mensaje completo de esos profetas, que no fuera a coger versiculitos que me acomodan. Y el mensaje completo, no hay escapatoria, es un mensaje de reprensión, de exhortación, de un llamamiento a que se arrepientan y a que cambien su estilo de vida y vuelvan al Señor como debe ser, para que haya salvación, o si no, de juicio. Cuando este caballero vio que había perdido por completo el debate, porque no tenía de dónde apoyarse, ni un solo pasaje daba para eso, ese no es el mensaje completo de los profetas. Los verdaderos profetas aman a su pueblo y porque lo aman lo están reprendiendo y enviando juicio. Mientras que los falsos profetas no aman al pueblo, quieren es que se pierda y entonces le hablan todo bonito, todo blando. Entonces él decidió fue cambiar la premisa y decir, no, es que eso, los profetas eran los del Antiguo Testamento, ellos eran así de juicio. O sea que contradijo su propia opinión inicial. Y su premisa nueva fue, no, es que el Nuevo Testamento es otra cosa. El Nuevo Testamento es en donde se revela el Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, y no es del juicio. Entonces le dije, bueno, está bien, entonces venga, miremos, por ejemplo, el apóstol más importante, a quien Jesús mismo le cambia su nombre por Pedro, que significa piedra, porque era un fundamento importante dentro del cristianismo. Y paseamos por el apóstol Pedro, todo su pensamiento, todo su evangelio, toda su doctrina, y claramente no es ese evangelio que se predica hoy. Hoy es un antievangelio, donde está diciendo, sí, usted nació de nuevo de esta manera y tiene que seguir caminando de esta otra, y tiene que hacerlo o no se salva. O sea que está hablando de salvación. La gracia que él presenta no es una gracia para que venga, reciba, qué lindo que el Señor nos sigue regalando y bendiciendo y prosperando y sanando y arreglando todos nuestros problemas. Nunca lo menciona así, más bien al contrario. Vamos a tener que ser afligidos. Eso es lo que Dios estableció para los cristianos. Y que la gracia es que me capacita para vencer en medio de todas esas pruebas y esas situaciones y en medio de las tentaciones y poder vivir una vida santa. Y luego habló del juicio, especialmente apuntando a los tiempos finales proféticamente, de los ministros de los tiempos finales que iban a predicar bendición, bendición, vivan para sus deseos y entréguenle a Dios para que Él les supla sus sueños, sus anhelos y le arregle sus problemas y le dé prosperidad. Esos predicadores de los tiempos finales que enseñan ese evangelio falso, el juicio para ellos iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Entonces, peor que el de los demonios que están, muchos demonios que están encerrados en el abismo, peor que los del diluvio, la generación más violenta. Y bueno, cuando ya vio que el apóstol Pedro sí es firme y fuerte y es en el mismo espíritu de lo que yo he podido aprender de la Biblia y comparto, entonces él volvió a insistir en la siguiente vez, dijo, no, es que Pedro, él no fue capaz, por eso es que Pablo lo reprende. El asunto es mirar a Pablo, él sí recibió el evangelio por revelación. Estudiemos a Pablo entonces más bien, miremos cómo es que Pablo sí es otra cosa. Entonces le dije, bueno, paseémonos por Pablo y tratemos de captar el evangelio del apóstol Pablo. Pablo, el evangelio de la gracia de Dios. Era la palabra que usaba este caballero en base a Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo habla de que su llamado, su razón de su vida era predicar, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces dice, ve, Pablo sí habla de la gracia de Dios. Él sí es el apóstol de la gracia. Y la palabra gracia ciertamente, me decía él, y tiene razón, el 70% de las veces que aparece esa palabra
la usa Pablo. O sea, es el que más habla de la gracia en todo el Nuevo Testamento. Entonces dije, bueno, partamos, como están tantas las cartas de Pablo, no es igual de fácil estudiarlo como con Pedro, pero empecemos con lo más importante y estudiémoslo. Primera parte, lo doctrinal. Entonces dividimos en 3 partes el estudio del apóstol Pablo. La primera era lo doctrinal. 1. Las cartas doctrinales fundamentales. Entre paréntesis, Romanos. Hay 2 cartas doctrinales fundamentales en Pablo. La carta de Romanos, que es considerada por muchos la más importante del Nuevo Testamento. Y miremos entonces qué él dijo en Romanos. Hagamos una tabla que nos facilite estructurar el pensamiento del apóstol Pablo en Romanos. El pecado, la carne. Él hace esas 2 definiciones principales y sobre esas es que él continuamente habla en sus cartas, en varias de sus cartas. El pecado se refiere al instinto pecaminoso que todo ser humano tiene desde Adán y Eva. Y ya no se refiere solamente a los pecados, él dice, no, los pecados se cometen es porque yo tengo un instinto que se llama el pecado de nacimiento y por tanto cometo pecados. Humanamente la gente cree que yo soy pecador porque cometo pecados, pero en la Biblia dice lo contrario. Yo cometo pecados porque yo soy pecador de nacimiento, no puedo evitarlo. Todo ser humano es pecador, tiene ese instinto llamado el pecado. Y también habla de la carne. Algunos creen que es lo mismo porque funcionan como un solo órgano espiritual, llamémoslo así, de ese material, no físico, sino espiritual, y que él siempre habla entonces de no andar en la carne. Miremos un poquito más qué fue lo que él quiso decir con esos 2 conceptos, de lo que tenemos todos los seres humanos por dentro. Egocentrismo. Lo pongo en el mismo color que el pecado, pues para caer en cuenta que ese instinto básico que todo ser humano tiene es el egocentrismo. Mientras que dice la Biblia que el pecado está en la carne, o sea, la carne está por fuera. La carne es la forma como se manifiesta ese instinto que es por allá en el inconsciente, en el subconsciente, donde uno no alcanza a ver que está operando y que realmente maneja los hilos de toda mi vida y de todas mis intenciones y mis deseos y mis acciones y mis reacciones. Todo lo que yo soy lo maneja el pecado por encima mío. Dice que soy un esclavo del pecado. Yo no puedo, yo creo que actúo en lo moral, en lo religioso, por mi cuenta, pero mentira es que el pecado maneja los hilos por encima del yo, por encima del corazón. Y por fuera está el que lo rodea, la carne que está partida en 2. Lo bueno, lo malo. En Filipenses, por ejemplo, muestra que yo puedo confiar en la carne y que no debería confiar en la carne porque yo he sido irreprensible, guardador de la ley, he sido, una cantidad de características positivas. O sea que la carne también me lleva a hacer cosas buenas. Y por otro lado, la carne también en la Biblia aparece en muchos lugares como que es la que produce los pecados, los defectos míos. Lo que llaman el temperamento de todo ser humano, que tiene unas cosas positivas y unas negativas, son la carne. De nacimiento, yo tengo ciertas tendencias. Hay gente que es más sociable, hay gente que es mucho más dada a la actividad, a introspección por dentro, de analizar y pensar todo. Y cosas que son positivas como también cosas que son negativas. Y lo mismo que después se llama el carácter, pues todo lo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Pero eso lo tengo yo desde el nacimiento. ¿De dónde nació el egocentrismo? Era la tendencia que Dios colocó al ser humano como criatura. Inclusive si uno lee las películas de ciencia ficción y en los libros, no tanto de ciencia ficción, sino libros de científicos, acerca de las leyes de la robótica, que cuando se hagan robots con inteligencia artificial, con esto que está haciendo ahorita, tiene que programárseles como la primera ley, que ellos tienen que obedecer al ser humano, tienen que servir al ser humano y que no le pueden hacer daño al ser humano. El ser humano es la razón para la que existen, para que por ningún motivo hagan lo que hagan, piensen como piensen, vayan a saltarse esa ley. Y Dios también creó al ser humano con una ley que está centrada en su Creador. Todo el tiempo debe vivir para su Creador. Él es el que rige todo lo que existe y ante Él es el que tenemos que dar cuentas. Ese instinto estaba ahí, pero cuando el hombre pecó
y decidió tomar la rienda de su vida en sus propias manos, quedó muerto espiritualmente. Y al morir ya no tiene conexión con Dios, ya no percibe a Dios, ya no capta a Dios, ya está totalmente ausente de Dios. Y ese instinto quedó mirando para dónde apunto, ya no, ¿dónde está mi centro ahora? Y entonces se volteó para el corazón, para el yo, y dijo, el centro soy yo. Entonces de ahora en adelante, él mira por debajo qué es lo que yo quisiera. Y ¡tin! Eso me lo estimula para que yo busque lo que yo quiero, lo que me conviene, lo que me interesa, lo que me vale la pena para mí. Siempre soy yo el centro. Y así empieza Romanos, ¿no? Romanos está diciendo que la ira de Dios sobre todo ser humano es porque ninguno le dio el lugar a él, al Creador, el lugar que le corresponde. No importa cuánto se justifiquen, cuántas religiones tengan por otro lado, cuánto ateísmo tengan, todo ser humano en su conciencia ya sabe que Dios existe, ya sabe que debe existir para su Creador. Sin embargo, rechaza eso, resiste eso y vive para sí mismo. Esa es la razón por la cual todos los seres humanos son condenados. Luego viene la carne, que es lo que el hombre heredó cuando se comió el árbol del bien y del mal. El asunto es que Dios no está juzgando al ser humano por el bien y el mal que cometan. Ese no es el principal motivo del juicio. En la Biblia siempre el juicio es por si Dios lo tengo en el sitio que es o yo actúo por mi cuenta. ¿Cuál es mi lealtad a Él o mi lealtad a mí mismo? ¿Quién está primero en mi vida? ¿Le creo a Él por completo o prefiero creerme a lo que a mí me parece y actuar por mi cuenta? Entonces lo bueno y lo malo es la forma como el hombre ahora cree que es que Dios juzga y el mismo hombre juzga. Hay gente más buena, gente más mala, pero Romanos enseguida dice, todo ser humano está condenado y bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y es interesante que otra vez el Evangelio no empieza como usted me dice, que es un Evangelio de bendición, bendición y gracia, gracia. No, empieza con juicio, empieza con la ira de Dios. Así empieza Romanos a explicar el asunto del Evangelio. El ser humano está bajo su ira, no importa si son bien malvados, si son buenotes o religiosos. Y comienza a explicar los maldados y todos los pecados que existen en el mundo, genocidios y violaciones y todas las cosas, y dice, se van para el infierno. Y luego dice a los buenotes, a los moralistas, a los de que defienden la naturaleza, ecologistas. Bueno, es que cada uno tiene su concepto moral y se sienten dentro de los que están de los buenos, porque son así. Dice, ustedes también se van para el infierno. Y por último coge los religiosos, los piadosos, los devotos, los mismos judíos, y les dice a ustedes tampoco les alcanza, se van para el infierno. Y el versículo clave en toda esa primera parte de Romanos dice lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Hay algunos mejores que otros? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, a los ojos de Dios, ninguno. No hay ni uno solo justo, ni hay ni uno que entienda, ni uno que busque a Dios, ni uno que tenga temor de Dios, ninguno que haga lo bueno. Todos están desviados, todos están bajo el pecado. Esa es la realidad con la cual empieza el Evangelio. El Evangelio no es hablar de cosas bonitas y buenas. El Evangelio es decir, usted es un pecador y necesita arrepentirse. De denunciar el pecado de la humanidad. Y denunciarlo hasta el punto de que todos sepan primero que están condenados. Y sobre esa base viene la obra de Cristo a traernos salvación. Usemos unos términos que no me gusta mucho usar, pero que lo manejan a veces los teólogos y que de pronto pueden servirnos para hacer más fácil el entendimiento de Romanos. La primera etapa, muerte sustitutiva. Podríamos llamarla la muerte sustitutiva porque Cristo murió como sustituto nuestro, como reemplazo nuestro. Él se puso ante el Padre a nombre de toda la humanidad y dijo, todos los pecados de la humanidad, póngalos sobre mí y yo los cargo y castígueme a mí en vez de castigar a la humanidad. Ese fue el amor de Él. Y se puso ahí y fue castigado y ya quedó satisfecha la exigencia justa de Dios de que debe el hombre ser destruido por haberse rebelado contra el Creador, por haber actuado por su cuenta.
Entonces la maldad no es tanto cuántas males haga, sino cuántas veces he hecho por mi cuenta mi vida o cuántas veces le he hecho bajo el plan de Dios. Eso es lo que es la muerte sustitutiva. Muerte inclusiva. Muerte participativa. Pero Romanos continúa con otras cosas más en que habla la palabra muerte, inclusive. Uno de los teólogos protestantes más famosos, Watchman Nee, que murió a mitad del siglo XX en China, él llamaba a ese aspecto segundo que se muestra en Romanos la muerte inclusiva, que quería decir con eso era porque me incluyó a mí y yo también morí con Cristo. Y Romanos, a partir del capítulo 6, empieza a decir, los cristianos, ya en la primera franja vertical, la de la muerte sustitutiva es para la conversión a Cristo. Es porque Él murió y yo creo en Él. Pero además de eso, para el caminar en Cristo requiere la muerte inclusiva, que yo entienda que yo también morí con Él. Y luego habla de la muerte participativa, igual que el apóstol Pedro, porque también dice él aquí que tengo que participar de sus padecimientos, si es que quiero participar de su gloria. Que no hay forma que yo me escape. Entonces no solamente Él murió, sino que yo también tengo que morir y tengo que padecer. Los padecimientos no están evitables, como hoy en día se predica, lo contrario a la Biblia. Simplemente eso, Él murió y yo paso rico aquí. No, Él murió y aquí también yo tengo que pasar por circunstancias similares. Muerte sustitutiva, perdón. En paz con Dios. Entonces dice que en vista de que Él ya murió y yo pongo mi fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz y no en mis propias obras y méritos, entonces obtengo el perdón de mis pecados y quedo en paz con Dios, en paz para con Dios. En la Biblia habla diferente la paz de Dios que la paz con Dios. La paz con Dios es lo que ya tenemos. La paz de Dios es la que deberíamos aspirar a tener, a experimentar cada día. Pero eso ya es para el que es cristiano. El no cristiano es perdonado de esos cuadritos de atrás, de los malvados, los buenotes, los religiosos, pero no del instinto básico. Y la obra de Cristo no se queda a mitad de camino. No solamente me perdona pecados, sino que me arregla lo de adentro, la causa. Con una enfermedad uno tiene un mal y tiene unos síntomas. El médico no atiende los síntomas, atiende la enfermedad. Decir que uno de los síntomas es que me duele la cabeza, pero yo tengo un problema, un tumor, pues el asunto no es darme un remedio para el dolor de cabeza, sino mirar cómo me sacan el tumor. Entonces el tumor es el pecado, la carne. Muertos al pecado, muertos a la ley. El capítulo 6 se dedica a explicarnos que ya estamos muertos al pecado. Por tanto, no podemos seguir pecando. Ya estamos fuera de eso, desconectados del pecado. Y estamos muertos a la ley. Porque dice que la ley se introdujo en la historia humana para que el pecado abundara. Porque todos somos pecadores. Y el pueblo mejor de todos, el más religioso y el más bueno eran los judíos. Y al ponerle la ley, se volvieron, como muestra todo el Antiguo Testamento, el más malvado, el más pecador. Entonces él dice, si seguimos con la ley, el pecado revive y el pecado nos controla otra vez. Y si sigo para mis propios deseos, intereses, planes, el pecado por supuesto revive, porque ese es el instinto pecaminoso, el egocentrismo. Entonces dice, ya no más reina el pecado en sus deseos sobre usted, porque ya usted murió a eso. Y ya es libre del pecado, dice ahí, y ya es libre de la ley. Usted ya vive bajo el gobierno de Dios, sometido como esclavo a Dios, y va a producir como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muertos al mundo, más que vencedores. Entonces ya en Romanos explica otra vez eso. Si nosotros ya somos hijos de Dios, pero seremos herederos si padecemos juntamente con Él. Solo si padecemos juntamente con Él seremos glorificados juntamente con Él. El que no padezca juntamente con Él no será glorificado, no será heredero, no entrará al cielo. Y comienza a explicar que todo ayuda para bien. Da una explicación amplia de la situación real, de que todo está controlado, todo está gobernado por Dios, todo lo que sucede, todo lo que me sucede a mí, todas mis circunstancias que me toca vivir, vienen de Él. Y yo puedo ser vencedor. ¿Cómo soy vencedor? Pues en Gálatas explica que fuimos muertos al mundo. O sea, el mundo ya ni me afecta a mí. El mundo es que las tendencias de que aquí en la tierra tiene que irnos bien, de que tenemos que tener éxito, que tenemos que tener fama, que tenemos que tener estudio, que tenemos que tener un buen trabajo, ese tipo de cosas del mundo, lo que el mundo cree que es lo importante en la vida. A nosotros ya no nos interesa eso,
Si nos va bien o nos va mal es lo de menos. Lo que importa es la eternidad. Ahí es donde él pone la palabra esperanza como fundamento de toda nuestra mirada, pero además la fe de que Él está en el control de todo. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que Él llama, no solamente llama vencedores, sino más que vencedores. Los que pueden ver en la vida y en la muerte, en las aflicciones, en la espada, en el hambre, en las necesidades, el amor de Dios por mí. Los que se quejan de todas esas cosas y reclaman y creen que vencen es cuando logran quitarse una tribulación, están equivocados, se condenan. Es aquellos que son capaces de dar gracias por cada cosa que me pasa mala, aparentemente mala, porque sé que viene de Dios y sé que todo ayuda para bien. Cuando yo soy capaz de decir eso y que nada me separa del amor de Dios, aunque me vengan todas esas cosas, aunque me muera, en ese momento seré más que vencedor. Santificación. Y dice pues la Biblia que como fruto de apropiarme de la muerte, al pecado de la ley y apropiarme de su muerte en cuanto a padecer junto con él, va a producirse como fruto la santificación. Hebreos dice también lo mismo, dice que las disciplinas del Señor, que son todas las aflicciones, es para que yo participe de su santidad. Vida eterna. Es bien curioso que la palabra vida eterna no aparece en los primeros capítulos de la muerte sustitutiva, que es como lo cogen los teólogos protestantes a partir de Lutero, que creen que con la primera ya tengo vida eterna. Con que yo haya recibido el perdón, yo ya me salvé. Pero no, la palabra vida eterna aparece es en la segunda etapa, en los que ya son cristianos. Ya una vez que hemos obtenido esto, tenemos acceso continuo a la gracia y entonces yo puedo caminar de una manera particular, y si logro caminar así, con santificación, tendré la vida eterna. Y él advierte y dice, si ustedes siguen en la carne, ustedes morirán. Pero si ustedes por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Se lo dice a los que son cristianos. Negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. En resumen, los dos aspectos de la siguiente etapa, esa de la que ya para los cristianos, claramente son los mismos que Jesús puso como requisito a los que ya eran cristianos, porque era con sus discípulos que estaba cuando les dijo eso. Si ustedes quieren venir pos de mí, niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Y Pablo lo que está haciendo es explayando las dos, porque en la primera dice que la forma de vencer y producir santificación es cuando yo me hago siervo de Dios, que la palabra siervo ahí más exactamente es esclavo. O sea, reconozco que no tengo ningún derecho, ya mis planes y mis sueños los echo a la basura, mis propiedades las echo a la basura, yo ya le pertenezco por entero a Él, y mi vida es la que Él me vaya guiando, qué tengo que hacer con ella, en qué trabajo, en qué no trabajo, con quién me caso, con quién no me caso, qué decisiones tomo en la vida, es bajo su guía, bajo su orden, bajo el Espíritu Santo. Y cuando yo logro hacer eso, produzco la santificación. Eso es negarme a mí mismo. Ya no vivo para mí, vivo es para Él. Y es tomar la cruz, pues ya sabemos lo que es aceptar mi padecimiento, soportarlo con paz, con gozo, sabiendo que Él tiene un plan, y con sumo gozo recibo esto. ¿En dónde aparece en el Evangelio de Pablo? Me pregunto yo y le pregunto a usted, ¿en dónde aparece el Evangelio que nos predican hoy? Ellos dicen es que reciba a Cristo no para recibir el perdón, ni siquiera están hablando ya de eso, sino reciban a Cristo para que le vaya bien en la tierra, para que Dios le arregle sus problemas, para que se ocupe de sus problemas económicos, se ocupe de su familia para que todo funcione, se ocupe de su bienestar y de su salud. Y no lo dice nada, en ningún lado cuenta eso. ¿En dónde dice que el cristianismo se maneja es por los milagros y la unción y las cosas sobrenaturales? No, aquí está diciendo Él vino a arreglar el problema del pecado. Ese era el problema básico del ser humano, el problema por el que Él murió. Él no murió por sus enfermedades y sus problemas y sus faltas de plata. No, Él murió por sus pecados. Y lo que Él viene a ofrecerle es primero el perdón de los pecados y luego la victoria sobre los pecados y la victoria sobre el mundo que le apunta a esta vida y no a lo eterno. Y cuando yo logro vencer en esas cosas, se produce en mí de manera natural y automática la santificación y como fin la vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio se revela
cómo obtener la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Siempre ha sido considerado el versículo más importante de la carta de los Romanos, donde dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio no me da la salvación, me da el poder para que yo vaya, que esa es la segunda columna. Dice, ¿por qué? Porque en el Evangelio revela cómo es que se obtiene la justicia de Dios, cómo logro yo alcanzar la medida que Él exige de mí, que es lo que se llama la justicia de Dios. No la justicia que Él tiene, sino la justicia que Dios exige de mí. Y se obtiene por fe y para fe. O en otros lugares traduce de una fe hacia otra fe. Porque la forma de vivir del cristiano es por la fe, que el justo vivirá. Entonces, ¿qué es ese por fe y para fe? Y en Romanos lo dice claramente. La primera columna es el de que es por fe, y ahí lo explica. Es por fe, es gratuito, que usted recibe el perdón solo por poner la fe en Cristo y no en sus propias obras. Pero en la segunda parte empieza a hablar del para fe. Inclusive empieza a hablar de la fe de Abraham y de que tenemos que seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y a partir de ahí arranca a explicar todo esto que está en la segunda columna. Entonces, la primera fe no es suficiente para salvarnos, porque claramente dice la justicia se obtiene por fe y para fe. Con la otra fe es que logramos la justicia completa, la justificación total. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí maneja Pablo en Romanos también dos cosas que toca hacer para salvarnos. Por un lado es creer en mi corazón y por otro lado confesarlo como en mi boca como Señor. Son dos. En la primera frase lo vemos, en la segunda lo repite, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, 2 veces. Luego pone 2 citas del Antiguo Testamento. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, para el primer requisito, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, para el segundo requisito. Y después lo aclara mejor. ¿Cómo pues invocarán? Que acuérdense que ahí invocar es lo mismo que confesar, por la forma como lo usa el apóstol Pablo. Invocar en el Antiguo Testamento y confesar en el Nuevo. ¿Invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí sigue preguntando más cosas. O sea que primero creo y después lo invoco. El creer es algo inicial. El creer inicial para justicia es el de la primera columna. Y el confesarlo con mi boca es el de la segunda columna. Entonces podríamos también poner como título de estas 2 columnas lo siguiente. Creer en Jesús como Salvador. Confesar a Jesús como Señor. Ahí no dice que es creer en Jesús como Salvador, sanador, prosperador, bendecidor, liberador, protector, todo lo que quieren inventarse hoy por hoy. Es como Salvador de mis pecados. Y la otra es confesarlo como Señor. Pero aquí cuando habla de la boca, no se refiere a la boca física. En la Biblia en varios lugares habla del corazón y le dice los ojos del corazón, o sea, donde pone la real mirada yo en donde la tengo, y la boca del corazón, o sea, donde realmente lo que yo lo expreso a través de mi corazón es. Porque si fuera con la boca, Jesús mismo dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces confesarlo como Señor es hacer su voluntad, es someterme a Él. Él es el Señor y yo me someto a Él como esclavo. Entonces cuando yo me someto a Él, estoy confesándolo como Señor. Ese es entonces el diagrama de la salvación. Pero podríamos ponernos sellos a esto con la palabra gracia, que es la que usted me pregunta. ¿Cómo usa la palabra gracia aquí en Romanos? La gracia como regalo. La primera etapa es la gracia como un regalo, porque es gratuito. Pero la gracia no para ahí, dice que a partir de ahí yo tengo, no solamente quedo en paz con Dios, sino que tengo un acceso continuo a la gracia. Para tomar más y más de la gracia. ¿Para qué? Más de la gracia como la manejan hoy, de bendiciones, sanidades, no, ahí no lo dice, sino para vencer.
La gracia como poder. Y comienza a explicar claramente en toda la Biblia, se ve que cuando yo tomo de la gracia, tomo poder para vencer sobre mi pecado, vencer sobre la ley, vencer sobre el mundo y vencer en todo sentido. Y dice que si yo estoy bajo la gracia, el pecado ya no manda sobre mí. Yo soy libre del pecado, ya no tengo por qué pecar. En cambio, si estoy bajo la ley, el pecado se abunda. La gracia reinando. Y ahí es donde aparece la primera vez la palabra vida eterna, ya en explicación del Evangelio. Que si entonces la gracia reina sobre mi vida, yo tendré vida eterna. Eso al final del capítulo 5. Y al final del 6 es la que estaba en el dibujito de abajo, como fruto la santificación y como fin la vida eterna.